¿Qué tal, chicos? Bienvenidos una vez más a The Ley Podcast, su podcast jurídicos. Hoy nos acompaña Raúl en una nueva presentación de The Ley Podcast en la parte 2. Muchas gracias, Raúl, por venir. Un gusto nuevamente. Vamos en este nuevo capítulo, nueva parte de la segunda parte del podcast, vamos a seguir indagando en lo que es el sistema penitenciario en Bolivia y lo que es seguir mencionando lo que es las cárceles en Bolivia y su funcionamiento y cómo están realmente. Siguiendo analizando todo lo que viene siendo este mundo de las cárceles, que muchas veces para gente puede ser algo desconocido, o también para otras personas debe ser estar muy familiarizado porque tienen algún familiar o han tenido alguna relación o alguna situación en la cual se han tenido que involucrar o relación con el sistema penitenciario y han debido ver la cruda realidad de lo que es de la carencia de muchos aspectos importantes para tener un sistema penitenciario funcional, se podría decir. Claro, un sistema penitenciario muy apto y bastante eficiente, que es lo que no siempre se ve actualmente en la actualidad. Y que se cumpla con las expectativas de la gente, ¿no? Claro, la gente tiene expectativas de una justicia clara, concreta, de que realmente funcione para aquellas personas que realmente no tienen quizás los recursos. Y no se pide muchas veces algo utópico, se pide lo que debería hacer, ¿no? Exactamente, lo poco y eso ser algo íntegro, que también el Estado pueda brindarles a esas personas, porque es su trabajo, básicamente. Entonces, de que se lleve de manera correspondida y de la mejor manera. Exactamente. Y con esa línea vamos a dar de lleno con lo que viene siendo uno de los primeros puntos que vamos a tocar en este podcast, que vamos a hablar ahora del nuevo Código de Procedimiento Penal. Y aquí quiero mencionar que el 25 de marzo de 1999 fue promulgada la ley 1970, del nuevo Código de Procedimiento Penal. Entre los allanamientos importantes del nuevo Código de Procedimiento Penal para el ámbito penitenciario podemos señalar uno de los puntos, porque no quiero que sea muy ensañoso, muy reiterativo. Claro, ser un poco concreto, seguir al grano. De manera un poco breve tocaremos este punto, que es un tema muy amplio y creo que podemos dedicarle un video completo. Exactamente, porque entrar a la normativa, ver cómo funciona, es un tema muy amplio, bastante amplio, que va en diferentes ramas. Que se ramifica exactamente, sí, como tú dices, que dependiendo de cada decisión, de cada actuación legal que se tome, se puede ir por un camino diferente. Claro, tomando ejemplos, es como un debate, llevar lo que es, porque hay un caso y después está el otro. En el debido proceso se puede llegar a ramificar en diferentes aspectos. En una denuncia, por ejemplo, se puede aceptar, se puede rechazar, se puede mandar a subsanar, a reconvenir. Bueno, vos si quieres reconvienes, se puede llegar a apelar en cierta parte del proceso, se pueden llegar a presentar un montón de situaciones que ameritan un video completo, ¿no? Exactamente, es una parte muy importante, son partes muy importantes, pero que son bastante variables. Exactamente, y como para no estar muy ensañados en ese aspecto, en este punto, pero para aquellas personas que quieran, ¿no?, conocer un poquito más sobre qué es el procedimiento penal, sobre el nuevo Código de Procedimiento Penal, pueden dejar su like y dejar sus comentarios para que en un próximo video hablemos netamente de este punto. Obviamente hablando del debido proceso, las garantías que tiene un preso, porque un preso no puede ser sentenciado como culpable hasta que exista la correspondida sentencia. Exactamente, porque recordemos que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Exactamente, y en Bolivia es un tema muy común. Muy común, Sí. Pero no, para volver al tema, vamos a mencionar en este punto el establecimiento de un sistema de salidas alternativas al juicio. Y bueno, mencionar que es un mecanismo de descongestionamiento del sistema penal y de respuesta, ¿no?, a la víctima, que muchas veces solo desea que se le sea reparado el daño ocasionado y sin necesidad de una repercusión penal o larga y muy costosa, que muchas veces se llega a suceder, ¿no? Sí, es algo común con este tipo de cosas que pasan en Bolivia, y entonces es un tema bastante complicado y también bastante simple a la vez cuando lo entiendes. Y yo creo que la gente no tiene el grado de comprensión o no llega a comprender o tomar conciencia de cómo es un procedimiento penal, lo tedioso, lo alargado que puede llegar a ser cuando no se tiene una defensa eficiente, se podría decir, porque muchas veces por una simple riña, una pelea en la calle, si sale algún herido, no sabes, a veces cuando una persona en su grado de euforia llega
cometer acciones que no las hacen netamente de manera maliciosa, pero que se pueden llegar a interpretar o pueden llegar a repercutir de manera negativa hacia esa persona, y eso repercute de qué manera en un proceso largo, tedioso y muy costoso. Exactamente. Un caso yo creo que podríamos tal vez tomar de ejemplo el Joker. El Joker, perfectamente, y es uno de los puntos que la verdad tenía muchas ganas de hablar. Muy bien por mencionarlo. Sí, porque es un tema que de cierta manera repercute lo que es el sistema judicial y cómo funciona el sistema judicial en Bolivia, pero es un tema muy importante porque es un caso que lleva homicidio y ver cómo se lleva y cómo llevaron las medidas cautelares del mismo del chico. Cómo se llevó todo el procedimiento, ¿no? La noticia fue muy sonada en su momento. Claro. Que si no estamos mal, pues hace menos de un mes por ahí. Sí, hace unas semanas atrás. Unas semanas atrás, ¿no? Y fue muy repercutido, fue muy polémico ver cómo la gente salía a marchar, cómo la gente estaba lo apoyaba y otros estaban en contra, que decían que era justo lo que se merecía la cárcel. Eran los dos bandos a decir que tienes razón, uno que los apoya y el otro que no está de acuerdo. Pero, porque primero era culpable, pero después salen imágenes, salen testimonios, salen versiones que dicen que era por bullying, ¿no? Exactamente, que era bullying o que estaba en una fiesta, entonces eran de legítima defensa. Entonces ahí está como que está para indagar porque muchas veces no se toma mucho en cuenta por parte del juez, porque el juez hace caso, en este caso es muy costumbre en Bolivia, de que muchas veces exista un atropello a una niña. Entonces, ¿qué hace el juez? El juez, en vez de agarrar, ver si es culpabilidad, hacer todo el proceso todo el proceso que corresponde, hace lo que la prensa dice, porque el juez tiene a la prensa siempre en el cuello, a la gente afuera, diciendo que lo metan a la cárcel 30 años, y el juez, ¿qué hace? Dicta sentencia rápido, dice culpable, y no se lleva. Y es lo mismo que querían hacer exactamente con el Joker, el chico, pero después salían las personas a decir que no es culpable, porque es un tema muy importante, especialmente en el ámbito penal, el procedimiento que se debe llevar y qué se lleva específicamente ahí. Y que la presión social muchas veces tiene un cierto grado de participación en las decisiones que se llega a tomar, ¿no? Ya sea por medios de comunicación o justamente como presión social que se... Exactamente, porque muchos jueces actúan por presión social y no como dice o dictamina la ley. Es muy clásico. Y en el caso del Joker específicamente se puede decir de que yo a mi parecer, yo creo que, no vamos a hablar mucho de subjetividades, pero ha sido muy polémico porque ha sido muy rápido, y los medios de comunicación también tienen mucha participación en la opinión de la gente, porque en su momento yo me acuerdo haber leído de que habían títulos, ¿no? Título, yo siempre pienso que la prensa a veces es muy amarillista, pero en el título decía de que el Joker, una víctima, el villano en una historia mal contada. Sí, porque en sus inicios todo era, para mí sí es amarillista la prensa, porque eso vende, eso vende muchísimo, ese tipo de titulares. Pero ya después, ya de una semana que se dio la investigación, porque todo era al principio, después ya pasa el juicio, ya está en medidas preliminares, ya la prensa se va, no hay nada, no se sabe nada. Solamente es como el amarillismo de la prensa, como lo toma solamente como culpable, pero no busca lo que es el seguimiento del caso, ¿no? Hasta tomar la decisión y aclarar cualquier duda que se haya planteado. Sí, porque en Bolivia es un poco escaso lo que es el periodismo personal, un periodismo que... Más dedicado, ¿no? Sí, más dedicado a ese tipo de periodismo que se dedica a investigar a un solo tema, de realmente llega a la verdad. Porque aquí la mayoría son periodismos en cadena, que realmente no siempre son amarillistas, pero que solamente buscan noticias que venden, que realmente conmocionan, porque llega una semana, 2 semanas y chao. Que tenga impacto en la sociedad, para que tenga vistas, tenga... Exactamente, y justamente, y muchos de ellos ni siquiera informan bien, porque ni siquiera saben el contenido del proceso, cómo se llevan las cosas, porque en su momento es como que un boom para toda la sociedad, sí, solamente es un tema de interés, un tema polémico que está en la boca de todos, pero cuando llega su momento ya no se habla de eso. Por ejemplo, yo no sé en qué habrá terminado. Yo creo que mucha gente no debe tener conocimiento de cómo sigue el proceso, qué pasó con el joven, qué pasó con la víctima, qué pasó con el hermano que estuvo herido, se recuperó de la terapia intensiva, algo.
Exactamente, porque esto solamente es como dice la prensa, por ejemplo, lo lleva una semana y ahí lo dejan. No, no es algo que realmente sea un trabajo profesional por parte de la prensa o básicamente es el trabajo del periodismo que tanto se lleva y realmente... Pero no creo que deberíamos condenar tanto a la prensa, porque también hay que considerar de que la gente, de que si la prensa hace eso es por el interés de la gente, porque la gente pide, porque la gente es la que quiere un contenido de impacto, o sea, la gente se puede decir, es el morbo lo que mueve a la gente. Exactamente. El morbo, o sea, el morbo de ver cómo una persona disfrazada llega a apuñalar, a matar, a sus bullies, que muchas veces una persona que, claro, que le hacen bullying a un familiar, claro, eso le causa rabia, le causa indignación, de que a un familiar le causan bullying, que el bullying es algo inaceptable en cualquier aspecto, en cualquier medida, pero yo creo que cada acción tiene que tener su repercusión en medida de lo que proporcionalmente al daño que se ha ocasionado, ¿no? Exactamente, pero muchas veces este tipo de casos como Joker son muy normales, o el pan de cada día, por ejemplo, en el Alto. Había una vez un chico que lo han matado en plena vía. Lo apuñalaron, sí. Sí, lo han apuñalado, después están robos, apuñalamiento a robos a las 3 de la mañana en el Alto. Es como el pan de cada día, pero no siempre se lleva ese tipo de noticias, siempre tiene que ser algo que repercute, y por eso yo siempre, como lo veo no veo mucho trabajo de la prensa en mi parte, porque estos son casos de el pan de cada día, pero siempre no llevan ese tipo de trabajo para ver cómo realmente repercute. Y la gente justamente se queda con un título, con una noticia, no investiga a profundidad. Yo, por mi parte, no te toma más de 20 minutos investigar, entrar a un medio de comunicación, a otro, porque yo siempre digo, nunca te quedes solamente con una fuente, investiga diferentes opiniones de diferentes fuentes, de diferentes autores, de diferentes, aunque sea periodistas independientes, eso no son muchas veces amarillistas, son los más imparciales que existen. Exactamente, porque hay mucho periodista independiente que tiene una opinión bien sólida, bastante buena de lo que es la sociedad, cómo la gente mira el caso, cómo se lleva el sistema. Trata de llevar continuidad y de dar veracidad sobre lo que pasó sin tomar partido de si es culpable o no es culpable, si es víctima o no es víctima. Exacto, porque había muchos que decían que es culpable, pero ellos decían no es culpable porque lleva el caso, él sigue el caso, y él explica, y muchas veces explica a la gente de cómo esto repercute a la jueza por cierto movimiento, decir que es culpable y necesita... Claro, empiezan a acusar a terceros, como pues la juez, los familiares, el dueño del local, el jefe del chico, empieza a atacar a terceras personas, pero como bien te decía, reiterando esto, volviendo a lo que estaba mencionando, de que la gente no investiga, no te toma más de 20 minutos investigar diferentes fuentes. Y a lo que yo he llegado a investigar, llega un momento, muchos dicen que ha sido en legítima defensa, pero yo he visto un clip de una cámara de seguridad, no sé si ha sido si la gente lo ha visto o no lo ha visto, porque creo que no ha sido muy difundido, o capaz lo han visto, pero se ve en la grabación de la cámara de seguridad, donde el chico va caminando entre la gente, y nadie lo estaba agrediendo en ese momento, y eso ya era después de que los han sacado del local, de la discoteca. Y se ve como su novia, su pareja, si no estoy mal, le pasa el arma blanca. Y con eso fue el chico directamente, o sea, ni bien le pasa, ya directamente a confrontar a los chicos. Y eso para mí no es legítima defensa. Sí, porque igual había partes donde decían que los chicos habían consumido sustancias ilícitas antes, y entonces él también, el chico, no estaba consciente de ello. Pero obviamente tiene el grado de culpabilidad, pero es un menor grado, no para analizar bien, y no solamente se le dé una sentencia directa que tal 30 años por asesinato y ya sin lo que es vulnerar sus derechos como como preso o en las medidas cautelares que... Claro, y eso muchas veces va en el análisis de la gente y lleva a la acción. Hemos visto la marcha. Sí, porque muchas estaban en favor y otros que decían que estaban en contra, decían porque mucha gente estaba indignada porque siempre decían, esto es clásico en el Alto, esto es clásico aquí en esta ciudad, pero ahora que hay un tipo que asesina, otros dicen por legítima defensa y esto, se conmociona toda una ciudad, todo el mundo habla, las jueces, la policía. Porque cuando hay casos así, la prensa da mucha más énfasis en repercutir. No saca un artículo, no saca dos, saca 7 u 8 artículos sobre lo mismo. Sí, porque hay muchas personas que se ponen a opinar como si realmente se pudieran o estuvieran ahí, como conocieran realmente. Como si hubieran estado ahí, ¿no? Sí, exactamente.
pero no es lo que, no es lo que pasa, porque son temas muy complicados, la verdad, muy contenciosos para llevar al análisis, y es un tema de debate, especialmente para todo el país. Creo que podemos hacer incluso un capítulo donde mencionas diferentes casos que sucedieron en Bolivia. Por ejemplo, el caso de Choque, el asesino de La Paz, si no estoy mal. Ah, sí, sí. Ajá, ¿cómo se llamaba el asesino? No, ¿Me pueden ayudar a producción? ¿Cómo se llamaba el asesino? José Luis Choque, creo que se llamaba, ¿no? Bueno, sí, por ahí, Choque me acuerdo que era, y entraba y salía de la prisión. Iba, creo que mató a su primo, a diferentes mujeres, después de abusarlas también las asesinaba. Sí, son temas que realmente repercuten. ¿Y por qué la justicia no hizo nada? Porque el tipo tenía denuncias, cuando tenía una orden de aprehensión, pero que se había llevado, tenía detención, pero no sé. Y aparte muy indignante que puede entrar y salir de la cárcel, ¿no? Exactamente, parece como si fuera algo común que te hayan metido por robo y digas no pasa nada. Mientras tenga dinero, porque claro, se ha investigado, y esto no es mentira, de que en la prensa misma lo ha dicho, de que se manejaban muchas sumas de dinero para que entre y salga de la cárcel, de que tenía sus colegas de la policía. Obviamente, por ejemplo, esto es clásico en el Alto, ver ladrones que, como si con la policía, decir, che, darles, por ejemplo, hacer patrullaje. Yo me voy aquí a las 10 de la noche, ni siquiera hacen patrullaje, pero a la hora de venir y encontrar un chorro, en 3 días fuera. Muchas de esas personas tienen antecedentes. Sí, y eso es lo que pasa, porque hay tantos casos archivados ahí que no se sabe nada hasta que realmente pasa la tragedia, y recién nos enteramos por las medios de prensa, medios de comunicación, que el tipo tenía órdenes de aprehensión, que hay un montón de cosas que realmente son falencias por parte de la justicia boliviana, que se deben mejorar de cierta manera, y se debe empezar desde cero y una reestructuración de todo el órgano legislativo. Exactamente, de todo el sistema penitenciario, policial y administrativo de la justicia boliviana, una reestructuración total. Exactamente, porque no es algo como, porque por ejemplo, entrar a la fiscalía no es un lugar donde vos veas y digas, no, aquí huele a justicia, es un lugar, es el lugar donde hay más miseria. Yo creo que es la estigmatización que sucede de la población, pero no porque nosotros queramos, sino porque es la realidad que muchos vemos, de la que Exactamente, sentimos. cuando su labor realmente es hacer su trabajo, pero que no hagan su trabajo. Por ejemplo, puedes ir a la fiscalía ahora mismo, en cualquier momento, precisamente aquí en Tarija, y vas a ver un montón de víctimas ahí, un montón con sus papeles, que fotocopias, que para esto, que necesito para allá, y muchas veces cuando vas a la fiscalía puedes encontrar a la gente del campo. Gente del campo que no conoce, a veces no tiene los recursos económicos para movilizarse incluso. Exacto. Y vos vas en cualquier momento y vas a tener víctimas. Muchos casos de violación, robo, incluso, por ejemplo, de situaciones donde golpean a su pareja. De violencia familiar. Exactamente. Muchos, por ejemplo, yo había visto un caso que era en el campo, no me equivoco, creo que eran laderas. Por ahí, sí. Tenían videos de esto, y no, en la prensa no hacía nada, ya tenía una denuncia. La fiscalía no hacía nada, después de haber puesto denuncias, que tenían video incluso sobre el agresor, pero no hacían nada. Pero después llega la prensa, van con prensa, dicen que está así, no hacen nada. Justamente que la justicia no se moviliza si no hay presión por la prensa. Exactamente. Y no es que la prensa haga todo mal. Se puede decir de que eso se puede decir como es una violencia mediática que se puede llegar a suceder, ¿no? Y que eso lamentablemente no debería ser así, pero impulsa a que la justicia se movilice, a que trabaje, a que siga y cumpla el debido proceso para que aquella persona retenga una condena o se dé justicia a la otra parte, no puede ser en este caso a la víctima. Y en este caso no pasa eso, a menos de que tengas dinero o contactos incluso. O contactos incluso lleves a la prensa. Porque esto es parte de lo que es por ahora por ejemplo en la fiscalía es el claro ejemplo para mí de lo mal que está Bolivia, porque el sistema penitenciario incluso van personas que no pagan manutención, y eso que son personas a veces legalmente libres y no deberían estar ahí, claro. Pero tienes a criminales, personas que realmente, por ejemplo, por parte de violencia doméstica, que están ahí, pero están libres.
Sí. No pasa nada, a menos Ajá. de que lleves la prensa o tengas dinero. Exacto. Porque lleva la prensa, te agarran el caso, pero luego se va la prensa, chao. Algunos medios de comunicación se puede decir que son sensacionalistas, ¿no? Exacto. Por ejemplo, volviendo aquí en el caso del Joker, que estamos hablando muy interesante, muchos medios de comunicación se ha escuchado por todo ello el caso del Joker, pero yo creo que debería cambiar eso en la prensa, debería Sí. cambiar. Pero al final yo creo que es la capitalización de los medios de comunicación que buscan vender, justamente, Sí, vender, porque especialmente los medios grandes que los medios grandes. venden, que lo único que les interesa es vender. Vender información y que la gente entre a sus redes Sí, sociales. entre más que todo por el morbo, que es El lo que le morbo, encanta a se la puede gente. decir que eso es lo que impulsa muchas veces a la gente a estar informada, porque uno ve, no sé, alguna reforma agraria, algún decreto supremo o algo, y la gente lo deja pasar. Sí, Pero si es un caso de violencia, de abuso, de asesinato, por ejemplo, un caso lamentable que pasó en Villazón hace unos pocos días de un niño, si no estoy mal, de menor de 15 años, que fue encontrado en la quebrada que se llama Penitencia, sí, el sí. cual fue supuestamente usado como una ofrenda satánica. Sí, estaba viendo el caso. Debiste escuchar, ¿no? Y que repercute demasiado. Y que, pues bueno, es muchas veces el morbo de lo que llega a suceder. No debería ser así, pero es lo malo, es lo que la gente, lo que más que pide la gente es lo que más da la prensa. Entre más piden, es lo que más van a dar. Listos amarillistas, diferentes casos de asesinatos, Sí, robos. cómo se lleva la fiscalía, cómo realmente es la vida cotidiana aquí. Yo creo que podemos dar un espacio así aparte, un podcast aparte, si la gente, claro, deje su like para que, si quieren un podcast hablando de los medios de comunicación amarillistas y diferentes casos que sean Sí, víctimas, cómo pasan, pero casos reales. casos reales de Bolivia. Yo creo que muchos han debido conocer de diferentes casos. Han debido ver en YouTube icebergs de Bolivia, ¿no ve? Sí. Ajá, han debido conocer. Pero volviendo al hilo, ¿no? Volviendo al tema central, ahora vamos a tocar uno de los siguientes puntos, que es el preso sin condena en la legislación actual. Existe en nuestro país aproximadamente 30.000 personas privadas de libertad, cantidad que significa el doble de lo que existía en el año 2020. Dando estos datos, el gobierno sacó un decreto supremo, ¿no? Un decreto presidencial, el 5137, de concesión de amnistía e indulto por razones humanitarias. ¿Esto qué quiere decir? Que con el se estimó más o menos de que esto, con aligerar un poco lo que viene siendo el exceso de población carcelaria, que dio la libertad a 2.500 personas recluidas de las cárceles del país, que habrá sobrepasado el tiempo máximo de detención preventiva, lo que bien estábamos charlando anteriormente de la cesación de la detención preventiva o la cesación de la acción penal. Claro, esto cumpliendo ciertas condiciones, ¿no? No es que a un asesino que ha matado 5 personas en libertad, tampoco así. Esto cumpliendo ciertas condiciones que para que se les otorgue la concesión de amnistía, sean personas aptas o que tengan la posibilidad de optar o se les pueda conceder esta amnistía, ¿no? Sí. Pero ¿por qué se sacó este decreto presidencial? Bueno, como bien mencionaba, que se debe a los jueces que no han cumplido los plazos procedimentales en todo el territorio nacional. Por esta razón es que se le concede la libertad a las personas en detención preventiva, justamente lo que decíamos, la falta del debido proceso, ¿no? De los jueces. Exactamente. Porque este es un problema que que arrastra Bolivia, que es el hacinamiento de los reos que tiene Bolivia. Ajá. Porque las cárceles están sobrepobladas. Entonces el gobierno sí o sí, como un método de respiro, tiene que hacer algo. Ajá. Entonces saca lo Ajá. que es esta... A personas que, claro, han excedido el tiempo de detención preventiva. Exactamente, pero más yo lo veo como una llamada de auxilio a intentar liberarse un poquito de eso. Descongestionar la población Sí, en las porque cárceles, ¿no? porque no lleva bien de verdad. Ajá. ¿Y por qué lo hacen eso? ¿Por qué sacan ese decreto presidencial? Porque, como bien decíamos, los jueces no cumplen con los plazos procedimentales. En diferentes partes, en todos los departamentos no cumplen los plazos. Exactamente, no cumplen con su trabajo y hay muchas sentencias que ratifican eso, que defienden con una sentencia, pero igual no sé. Es que también no es dependiente nada netamente de los jueces, también de la defensa que no cumple los plazos para presentar sus pruebas, sus requisitos, sus diferentes apelaciones. Las apelaciones, que muchas veces es un proceso largo y tedioso que retrasa, quieras o no, el proceso, mucho más si sos víctima, lo sientes mucho más el tema del tiempo, ¿no? Y esto es diferentes factores, y yo creo que por eso también dieron esa amnistía a diferentes presos, pero eso también da como una señal de que la justicia en Bolivia no es la Claro, mejor. yo lo veo más como decir, hay que hacer esto por última hora para
Y ahí justamente lo que estábamos hablando, ¿no? Ahora quiero hacer mención a tres elementos importantes que justamente son la base de este siguiente punto, que es el punto 3 de la actuación, la actuación de los operadores en la etapa preparatoria y en la etapa de juicio. ¿Por qué me refiero a los preparadores, ¿no? ¿A cuáles son los elementos importantes en la etapa preparatoria? Existen tres actores importantes, que en este caso es lo que muchas veces lo que cuestionamos el sistema administrativo, el judicial, de lo que viene siendo todo nuestro sistema penal. Es el fiscal, la defensa y el juez. Exactamente. En este aspecto, como bien decíamos, de que por qué el gobierno sacó el decreto presidencial para la amnistía de diferentes presos. ¿Por qué? Porque es justamente esos tres actores son los que no llegan a cumplir su trabajo por diferentes aspectos. Exactamente, porque hay unos parece que son peores y otros mejores. O sea, pero en este caso, para mí, entre los tres parece que van de peor a peor. Llega a suceder. Sí, o muchas veces no llegan a ponerse trabas entre ellos mismos. Sí, porque es importante, o sea, no llegan a una concesión porque de cierta manera son tres, para mí, tres operadores, ¿cómo se llama? Definitivos. Por ejemplo, el fiscal. El fiscal muchas veces en su mayoría para mí son corruptos. O que tal vez haya uno bueno que realmente haga su trabajo y esté ahí por sus méritos, así. Con convicciones y buenos principios, ¿no? Que haga cumplir la norma. Sí, pero es lo que es ser fiscal, pero muchas veces ser fiscal es el que mete las trabas. El que mete las trabas, es decir, porque es los primeros en conocer la causa al final. Exactamente, ¿no? Meter a la hora de las pruebas preparatorias, que meter las pausas, que esto. Es de los primeros que inicia la acción penal contra él. Exactamente. Y y todo el problema se inicia con los fiscales, especialmente en La Paz, que son problemas que se llevan muy a pecho este tipo de cosas. Y creo que la gente debe tener conocimiento de que muchos fiscales tienen mucha intromisión en el campo de lo que viene siendo el caso, ¿no? Sí, porque muchos incluso abogados dicen, no, es que la fiscalía y los fiscales no hacen su trabajo, que presentan, especialmente la defensa, de acuerdo, yo creo que se pondría más de acuerdo a lo que es el caso. Al caso, no hay mucha interferencia, pero más que todo para mí el punto es los fiscales, que es... Justamente, y en esto justamente que vos dices, no se llega a complementar, no llega a trabajar de manera conjunta. El juez le puede poner trabas al fiscal, el fiscal le puede poner trabas al juez, el abogado le puede poner trabas, así, porque claro, cada quien puede tener un interés diferente, porque claro, el abogado justamente, muchas veces el abogado del diablo, pero es que cada persona tiene derecho a una legítima defensa, ¿no? O sea, un proceso, a un defensor. ¿Por qué? Porque es lo que dicta la norma, es lo que dicta la Constitución, de que, bueno, el abogado muchas veces, en base a sus convicciones, llega a aceptar el caso, ¿no? Muchas veces tiene que ponerse el caso del acusado, que nosotros podemos poder, porque incluso hasta un asesino tiene derecho a un abogado. Exactamente, pero de muchas formas el proceso que se lleva entre esos tres no es muy limpio en Bolivia, porque muchas veces se pone trabas por bajar unos fajitos verdes luego al fiscal, luego a la defensa y luego al juez. Y justamente lo que yo menciono es que son dos partes diferentes. Digamos, por un caso puede ser el abogado que defienda al asesino, en este caso, y por otro lado puede ser la fiscalía que defienda a la víctima. Por ejemplo, de esto es Nayer, creo, el narcotraficante. El que era un narcotraficante buscado y lo tenían en Bolivia, se estaba haciendo el proceso, los fiscales y esto. Creo que a la semana, no me acuerdo que al mes, tiene ahora mismo tiene detención domiciliaria. Sí, y es como que comparas, Camacho está en la cárcel de Choncho Coro, cárcel de máxima seguridad, y a nadie lo llevan, detención preventiva, creo que quieren traer a Morros Blancos. Claro, sí, pasa muchas veces. Claro, y eso es compra de fiscales, defensa y juez. Sí, es un choque justamente que no es un trabajo en conjunto. Muchas veces no puede ser siempre alguna persona política, algún capo de la droga, cualquier exponente, o sea, de mucha relevancia, ¿no? A veces simplemente tienen a trabajar conjuntamente en casos así de violencia doméstica, de violencia familiar, de diferentes casos de abuso, incluso ahí se pueden llegar a poner trabas. Sí, exactamente, porque muchas veces no se concretan, y a veces incluso por falta de la defensa. Exactamente, y eso es justamente lo que me quiero basar a este punto, volviendo a retomar el hilo, no hay mucho por las ramas, de que este último es el actor que debe actuar de manera imparcial sin involucrarse en el caso que ejerce la función decisoria, ¿no? En el punto anterior que estábamos tocando, que
era justamente que el más del 50% de presos mencionan que una mala defensa es la cual en varios casos, más no en su totalidad, podemos decir, y solo en los que corresponde tendría que presentar una solicitud de cesación de detención preventiva. Solamente eso, dando a entender que existe una vulneración en la garantía constitucional de defensa en el juicio de los imputados. Sí, porque para mí creo que lo más clásico en Bolivia, porque, o sea, contratas un abogado, pero el abogado no sabe mucho. Hay muchos abogados, Bolivia tiene una sobrepoblación de abogados. Sí, creo que muchas abogados, veces creo que al momento de elegir la carrera de derecho te dicen ya hay demasiados abogados. Sí, hay más abogados que médicos. Ajá, sí, se dicen eso, ¿no ves? Sí, hay muchísimos acá. Pero yo creo que es lo normal, ¿no? No veo un excedente. Es que, claro, puede haber muchos abogados, pero no todos los abogados son capaces o tienen la experiencia suficiente como para defenderte en casos, ya sea de diferente, no simplemente de asesinatos, sino también judiciales, fiscales. Exactamente, y hay muchos que tienen desconocimiento de este tipo de cosas, de proceso, y justamente el único ahí, el que no sale beneficiado, el único que sale ahí en desventaja es el acusado. Y esto es por culpa de la influencia de la defensa. La gran población que dice, no hay más abogados que... Exactamente. Pero eso también creo que es una falta de una desinformación de la gente de que una persona no va a vivir, o sea, no va a tener un abogado, no es un abogado por cada persona. Un abogado son especializados en diferentes ramas. Un abogado puede estar especializado en derecho penal, familiar, constitucional, civil, de derechos reales, y muchas veces no es bueno confiarse de un abogado que dice que sabe de todas las ramas, porque es muy complicado. Y hay mucho, porque hay mucho ejemplo, por ejemplo, aquí en Bolivia hay mucha informalidad, de decir, yo soy abogado, es penalista, es civilista, es de civil, y dice, no, yo no manejo materia laboral, civil, penal. Sí. Y justamente como bien te estaba mencionando, de que una persona no va a tener un abogado, por ejemplo, en La Cruz, en Tarija, otro en La Paz, porque son diferentes formas, ¿no? Son diferentes juzgados, diferentes fiscalías, diferentes jueces, diferentes... O sea, es todo el ambiente jurisprudencial que viene siendo en Tarija, no es lo mismo que en La Paz o en Potosí o en Santa Cruz. Una persona puede tener diferentes abogados y no es que hay un excedente de abogados, más bien yo creo que debería haber más abogados. ¿Y por qué me dirá la gente que debería haber más abogados? Porque el abogado es el que te va a defender. Uno dice que, ucha, ¿qué sería un mundo sin abogados? Pero yo, sinceramente, desde su ignorancia de no haber pasado o haber cursado todo lo que viene siendo la carrera de Derecho, no haber estudiado, te puede decir eso. Pero ahora, en mis 5 años de experiencia, se podría decir, ahorita ya estoy en 5.º año, se podría decir que entrar a la carrera de Derecho es muy importante para tu vida cotidiana, o sea, no solamente en el ámbito profesional, sino también en el ámbito personal, familiar y en tus relaciones, cómo te llegas a relacionar con diferentes personas, incluso con funcionarios públicos, porque el derecho está en todo. El derecho está desde que te vas a tránsito hasta que estás caminando por la calle, todo ello está derecho. En este momento puede haber derechos de propiedad, de autor, de todo tipo de ámbito está el derecho. Y no es que exista un excedente de abogados, más bien falta, o incluso se podría decir que tal vez no de abogados, sino impartir los conocimientos básicos legales, porque son las normas. Recordemos que el derecho es la ciencia que estudia las normas que regulan nuestra sociedad, y yo creo que es muy importante conocer todo ese tipo de normas, no simplemente entrarte en una carrera de derecho para conocer las normas, y bien como decíamos en el anterior podcast, no ser policía para conocer las normas policiales. No privatizar la educación. Exactamente, tener como que la información básica de lo que es ser y lo que se debe hacer exactamente. Me gusta que realmente se valores el trabajo del abogado, porque muchos tienen esa visión, una visión de que corresponde defender al rey, tener el conocimiento claro y expandir ese tipo de situaciones. Porque muchas veces hace falta de que abogados no son expertos, pero hay personas que realmente saben y están aquí para ser abogados en un futuro y que van a hacer de manera excelente su trabajo. Pero yo siento también que para mí hay un excedente de abogados, sí o sí, porque hay personas que realmente no es que busquen el derecho, sino porque ya tienen una pega. Hay una pega, hay muchos excedentes, porque la carrera de derecho siempre ha sido una de las, desde hace muchos años, desde ya antes del 2000, antes del 52, antes del 52 ya había más abogados que médicos. Entonces eso se debe a una situación social en Bolivia que ya lleva desde bastantes años. Por ejemplo, Derecho. Derecho es como la carrera origen de muchas universidades, especialmente el Sucre, que es la cuna de muchos abogados. Pero eso también da un excedente de que hay tanto como hay buenos, hay muchos que son malos, que no conocen la normativa, pero son abogados por padres,
quién sabe ahí. Por alguna pega, porque así es, digamos, una persona que entra a derecho y no tiene algún conocido, algún familiar en derecho, se le va a complicar de alguna manera, se le va a complicar de alguna manera a ejercer por cuenta propia, entrar a algún despacho, abrir su despacho jurídico el mismo si no tienes algún referente, algún familiar, algún conocido, algún padrino, algún cuñado, alguien que tenga algún conocimiento básico por derecho, porque no es fácil entrar a la rama jurídica sin tener a alguien, algún referente que te pueda guiar. Y aparte hay que ser sinceros de que muchas veces la universidad no te va a enseñar todo. Exactamente, porque por ejemplo, yo tengo un conocido, tengo amigos que uno estudió Derecho y ahora creo que es secretario. Sí, pasa, llega a suceder. Sí, porque es que, pero muchas veces es por la infalencia de la persona. Yo entro a Derecho y tengo mi título y soy abogado. No, no sirve así. Pero también es una situación muy importante porque muchos estudian Derecho para ser abogados, pero no siempre tienen el dinero, La solvencia económica. La solvencia económica para salir, porque es mucho gasto y también entender lo que es la normativa, ¿sí? Porque después tienes a los que realmente estudian, quieren hacer valer su trabajo, pero muchas veces después tienes al juez que tiene ahí conocidos. Claro, vos empiezas así, fiscal sin tener algún te da una mano, una muñeca que te ayude a conocer. Porque en la fiscalía he conocido a muchas personas que son así. Muchos familiares que son, por ejemplo, tienen a sus hijos y ya trabajan ahí, ya trabajan como pasantes y cobran dinero, pero no conocen nada de la normativa. Es eso, porque ya van al tercer, cuarto año, o ya salen directo, pero no en esos 4 años, 5 años, no han aprendido nada, pero están en un puesto. Y muchas veces también para un abogado que realmente haya estudiado, sepa y esto, no se les brinda las oportunidades que realmente deben, porque el mercado está opacado, muchas veces malintencionado. Y justamente como estaba mencionando, estos 3 elementos importantes del juez, el fiscal y el abogado, ¿no? Sí, como estaba mencionando, de que el abogado muchas veces tiene participación con el juez o el fiscal, que dice, este fiscal es bueno, este es mi cuate, es mi compa, es mi compadre, llegan a decir, ¿no ve? Llegan a escuchar, es el abogado de la otra parte, es mi compadre también, y llegan a socializar, llegan a trabajar de manera, justamente en algunos casos, no en todos, de manera muy conjunta, pero no de manera bien intencionada, sino no buscando algún interés personal o incluso también de tratar de buscar algún beneficio, ¿no? Para la víctima o el acusado. Para mí es uno de los puntos importantes de la defensa, uno de los infalibles, porque ¿por qué falla la defensa? ¿Por qué hay malos abogados? Porque pasa mucho ese tipo de situaciones. Hay 100 abogados y de los 100 salen 99, o salen los 100, pero no todos son buenos. Los que son buenos son los que tienen dinero, tienen ya la muñeca, ya están arreglados. Tengo mi tío, tengo mi padre que es abogado, es el juez, es fiscal, y me hace entrar nada más así, así que no importa. Y eso pasa, pero yo creo que nos estamos viendo un poquito por la rama, pero muy interesante, la verdad. Muy interesante. Porque el mercado de los abogados es un tema muy complicado.